mi reputación en la capital estaba completamente arruinada. Las damas nobles de la capital decían de mí, no tengo talento ni virtud, es difícil casarla. Quien la lleve a casa debe ser ciego. Más tarde, mientras miraba unas patas de cerdo en West Street, me encontré con el príncipe Chen por casualidad. Le ofrecí un saludo. Al día siguiente, toda la ciudad estaba llena de rumores de que el príncipe Chen y yo teníamos una aventura. Mi padre estaba desconcertado. ¿Quién podría ser tan ciego para difundir rumores tan escandalosos? Medio mes después, el príncipe Chen vino personalmente a proponer matrimonio y puso en sus manos la lista de regalos del compromiso. Suegro, fue su yerno quien difundió los rumores. Yo soy en verdad ese hombre ciego. Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Suscríbanse para leer maravillosas novelas cada día. Ahora comienza la historia. Mi reputación en la capital estaba tan manchada, que las mujeres nobles de la capital meneaban la cabeza ante la mera mención de mí, porque soy completamente incompetente en música, ajedrez, caligrafía y pintura. Paso todos mis días disfrutando de la comida, la bebida y el placer. Todas las nobles de la capital decían de mí, sin talento ni virtud, es difícil casarla. Quien la lleve a casa debe ser ciego. El banquete de palacio de hoy requería que todos los funcionarios de tercer rango y superiores asistieran con sus familias. Circulaban rumores de que el emperador organizó este banquete en palacio con la intención de seleccionar una consorte para el príncipe Chen. Las damas nobles de la capital se adornaron con deslumbrantes galas, cada una esforzándose por eclipsar a las demás con todas sus fuerzas. En ese momento, Lin Lin, hija del ministro de Justicia, se ofreció voluntariamente a realizar un baile en el banquete. Con un elegante movimiento de cintura, hizo una reverencia en señal de saludo. Esta danza plebeya carecía de acompañamiento musical y deseaba invitar a Seon Yang, hija del presidente del Tribunal Supremo del Templo de Delhi, a actuar junto a ella. El emperador lanzó una mirada significativa a mi padre y asintió de inmediato. Mi padre apretó su copa de vino, su rostro era la imagen de la más absoluta desesperación. Me quedé tan sorprendido que se me cayeron los palillos. No era de extrañar que Lin fuese tan molesta. No solo se robaba la atención por sí sola, eclipsando a todos los demás, sino que sabía muy bien que nuestros padres eran enemigos jurados y que nunca nos habíamos llevado bien desde la infancia. Aún así, insistía en arrastrarme, yo que siempre llegaba última. Fue claramente deliberado, con la intención de hacerme quedar en ridículo y resaltar su reputación como la dama más noble de la capital. El banquete del palacio estuvo repleto de miembros de la realeza, nobleza y funcionarios distinguidos. Su baile fue deslumbrante y lleno de gracia, mientras que mi forma de tocar fue vacilante y torpe, como una cacofonía para los oídos. Se dijo que todos los presentes hicieron muecas durante mi actuación. Incluso el emperador seguía frunciendo el ceño, suspirando repetidamente mientras se sostenía la frente. Después de la actuación, el emperador me recompensó especialmente con una cítara de excelente calidad y me dijo que fuera a casa a practicar más. Mi padre estaba tan mortificado que su viejo rostro casi quedó oculto bajo el escritorio del magistrado. Incluso si su propio hijo era completamente incompetente, eso era un asunto privado que solo se conocía dentro del hogar, pero ser humillado públicamente en un banquete palaciego era otra historia, demasiado vergonzoso. Mi padre solía decir que mi única cualidad redentora era ser tonta y tener la piel dura. Después de agradecer alegremente el favor imperial, llevé la cítara otorgada por el emperador hacia el banquete, fingiendo no ver la mirada burlona en los ojos de Lin Lin. Seguí llenándola de elogios. Lin, bailas hermosamente y con incluso más encanto que la mejor cortesana del pabellón Spring Breeze. Quise decir cada palabra, pues sus movimientos eran demasiado fascinantes y atractivos, como si los hubiera aprendido en una casa de placer. Vi a algunos jóvenes nobles de la familia imperial que la miraban con expresión lasciva y prácticamente babeaban mientras observaban. Por la forma en que se pavoneaba de manera tan provocativa, bien podría estar invitando a los lobos a entrar en casa. Lin Lin estaba tan furiosa que apretó los dientes, me miró fijamente, dio un pisotón y escupió una feroz amenaza. Seon Yang, solo espera. Después del banquete del palacio recibirás lo que mereces. Pensé, probablemente quiera retarme a una pelea, así que rápidamente moví mis manos en señal de negación. Mi madre decía, una buena dama no pelea, solo maldice. Tan pronto como esas palabras salieron de mi boca, una explosión de risa apagada vino desde cerca. Una persona caminó hacia nosotras desde las sombras, sonriendo y riendo.
Llevaba una túnica de pitón bordada con hilos de plata. Sus cejas y ojos refinados y hermosos exudaban un aire innato de autoridad. Lin sonrió como una flor, su cintura se balanceaba con gracia mientras hacía una reverencia. Su Alteza, el príncipe Chen. Sosteniendo mi barbilla, también lo saludé con una reverencia. El príncipe Chen no pudo reprimir la sonrisa en la comisura de sus labios y se aclaró la garganta ligeramente. Damas, perdonen mi interrupción en su conversación, dijo. Lin respondió en un delicado tono, fuimos nosotras quienes ofendimos a vuestra Alteza. Puse los ojos en blanco por dentro. Esta mujer Lin era verdaderamente una maestra de la simulación. Hace apenas unos momentos estaba feroz como un demonio, prácticamente lista para devorarme viva, y ahora actuaba tan frágil como una rama de sauce. Su rostro cambiaba más rápido que pasar una página. Quizás el príncipe Chen me vio allí de pie, torpemente, así que se giró y me dijo, señorita Son, la melodía que acaba de tocar tiene un marcado sabor a Fuan. Conocía a los Fuan. Sus instrumentos solo tienen 3 cuerdas, lo que produce tonos profundos y espeluznantes que suenan exactamente como un lamento fúnebre. Lin apenas pudo contenerse para no reírse a carcajadas y arruinar su imagen de dama, mordiéndose los labios con tanta fuerza que casi le quedaban marcados los dientes. Eres un idiota, pensé, aunque solo me atrevía a maldecirlo en silencio en mi corazón. Después de eso, cada comentario burlón que el príncipe Chen hacía sobre mí era transmitido descaradamente por la gran boca de Lin. En el banquete, los ministros susurraban entre ellos y todos decían que la raíz de la desgracia familiar de mi padre fue su mala elección de matrimonio. Las esposas de los funcionarios civiles se burlaron aún más despectivamente, diciendo que mi madre no era de familia noble y que, por eso, naturalmente no pudo criar a una jovencita de buena crianza. Solo se entregaba a peleas de gallos, carreras de perros, festines y jolgorio conmigo, sin hacer nunca planes a largo plazo. También hubo muchos que envidiaban en secreto e hicieron comentarios amargos, diciendo que mi madre, siendo hija de una concubina, debió haber usado algún medio turbio para casarse con el erudito más destacado que logró los raros triples honores en los exámenes imperiales. Algunos incluso afirmaban que mi padre había sido hechizado por mi madre con pociones de amor de Meokham, y por eso él obedecía cada una de sus palabras y permanecía completamente devoto. El comportamiento de mi madre no era el de una mujer tradicional y gentil. Ella ardía de pasión y nunca ocultaba su amor por mi padre. Mi padre, por naturaleza reservado y poco articulado, cuando la miraba siempre tenía una ternura no disimulada en sus ojos. Después de que mi madre falleció por enfermedad, él transfirió este afecto a su placa conmemorativa, negándose a volver a casarse o tomar concubinas, hasta llegar a ser conocido como el hombre más tontamente devoto de toda la capital. Cuando terminó el banquete, mi padre se fue con el rostro enrojecido. No podía soportar la idea de que mi madre fuera perturbada después de su muerte. Arrastrado para ser criticado por otros, si no fuera por el banquete del palacio, este hombre refinado se habría arremangado y habría peleado con alguien. Al regresar a casa, mi padre se despidió con el pretexto de no encontrarse bien. A pesar de su asistencia perfecta año tras año, obstinadamente se saltó 3 sesiones judiciales matutinas consecutivas. El emperador finalmente se dio cuenta de que su retorcido sentido del humor había ido demasiado lejos. Inmediatamente le otorgó a mi padre numerosas hierbas medicinales preciosas y envió especialmente al médico imperial para que le tomara el pulso. Solo entonces mi padre cedió. Se decía que después del banquete, el emperador se había enamorado de la hija del ministro de Justicia, y corrían rumores de que era probable que Lin se convirtiera en la princesa de Chen. Temprano por la mañana, salí de la mansión en la esquina de West Street, entusiasmada mientras observaba una pata de cerdo. Las manitas de cerdo braseadas de la tía Chen eran famosas por su delicioso sabor en West Street. Se cocinaban hasta quedar tiernas y derretirse en la boca. Cuando era pequeña, mi madre me llevaba a menudo allí para comerlas. Recuerdo cómo cada una sostenía una manita de cerdo en sus manos y comíamos sin preocuparnos por las apariencias. Mi madre era una mujer valiente y directa, nunca limitada por su condición de dama noble de la capital. Siempre pedía 3 codillos de cerdo grandes, yo devoraba 1 y ella 2. La verdad es que mi madre vivió su vida con la mayor libertad y facilidad. Mientras que las hijas de otras familias trabajan día y noche para dominar las virtudes femeninas con el fin de servir a sus maridos, criar a los hijos y administrar los asuntos del hogar en el futuro, mi madre insistió en que si aprender estas cosas era solo para complacer a los demás, sería mejor no aprenderlas en absoluto, así que únicamente me enseñó a cómo complacerme a mí misma.
El enfoque de mi madre era tan poco convencional que inevitablemente fue aislada por otras damas nobles. Las invitaciones a fiestas de té o reuniones de poesía nunca llegaron a nuestra casa, incluidas las reuniones de búsqueda de pareja para discutir posibles matrimonios. Mi madre decía con indiferencia que todas eran interacciones sociales falsas y sin sentido, que los diferentes círculos no deberían forzar conexiones, que incluso si fuéramos, solo seríamos personajes secundarios en la obra de otra persona, y que lo importante era que los cortesanos supieran cuál era su lugar, ocultaran su incompetencia y preservaran la vida. Cuanto más inútiles parezcamos, menos nos usarán como blanco y de esta manera nuestra familia estará más segura. Mi madre dijo que una vez tuvo un sueño en el que mi padre fue incriminado por hombres traidores y nuestra familia terminó trágicamente, por lo que para evitar repetir tal desgracia insistió en criarme con libertad total e instó a mi padre a mantener un perfil bajo en todo asunto y a no buscar nunca ser el centro de atención, incluso a dimitir de su cargo si era necesario para buscar refugio y preservar su vida. Mi madre tenía visión de futuro y era mucho más confiable que mi padre, y si no hubiera revelado tantos secretos celestiales ofendiendo la voluntad del cielo y siendo castigada, no habría fallecido tan joven. Vine aquí con el estómago vacío. Después de devorar 2 grandes codillos de cerdo todavía quedaban 2 en el plato que mi madre ordenó llevar como ofrenda para satisfacer sus antojos. Luego pedí a la tía Chen que añadiera 2 más, quería comerme uno y preparar el otro para mi padre. En ese momento apareció inesperadamente una figura, levantándose la túnica mientras se sentaba frente a mí, sus ojos estaban llenos de diversión. Tu apetito es tan abundante como siempre. Rápidamente bajé la pata de cerdo, me limpié la boca grasienta a toda prisa y me levanté. Su Alteza, el príncipe Chen. Él hizo un gesto de desdén con la mano. Siéntate, siéntate, simplemente estaba de paso. No era cierto que pasara por allí, pues acababa de regresar de la sesión judicial de la mañana y aún vestía su túnica, y West Street queda a media hora de la ciudad imperial, así que decir que estaba de paso era exagerado. Hablando de eso, había 2 asistentes modelo en la corte que nunca faltaban al pase de lista. Uno era mi padre y el otro el príncipe Chen. Él, agobiado por innumerables asuntos de estado, se dignó visitar este oscuro rincón de West Street, y verlo sentado rígidamente en un pequeño taburete fue cómico. Reprimiendo la risa, empujé el codillo de cerdo hacia él. Esto es delicioso, pruébalo. El príncipe Chen tampoco se quedó con rodeos y tomó un pequeño mordisco con sus manos. Después de comer sus ojos brillaron un instante. Delicioso. Cuando se trata de comida, nadie en la capital es más hábil que yo. He explorado cada joya culinaria escondida con mi madre, así que no pude evitar presentárselo. El codillo de cerdo braseado de la tía Chen no solo usa ingredientes frescos, sino que también es un deleite para la vista, el olfato y el paladar. Tengo que devorar 2 cada 15 días o no puedo dormir por el anhelo. El príncipe Chen comenzó a comer vorazmente, tratándome con total familiaridad, algo inesperado para un hijo de la realeza acostumbrado a la contención. Seguramente nunca había comido con tanto desenfreno. Luego dejó el hueso y se limpió las manos grasientas con un pañuelo de seda, diciendo que las habilidades de la tía Chen estaban a la altura de los chefs imperiales. Inflé el pecho de orgullo al oírlo elogiarla, y él curvó ligeramente los labios en una leve sonrisa, una que fue, ¿cómo decirlo? Últimamente, en las novelas románticas que leo, hay 2 palabras que lo describen: seductor. Sí, eso es, seductor. Entonces entendí por qué Lin practicaba diligentemente sus modales y talentos para casarse algún día con él. En cuanto a la apariencia de la familia real, son los más guapos de la capital, y entre ellos, sin duda, el príncipe Chen ocupa el primer lugar. Afortunadamente, ya superé mi obsesión por la buena apariencia, de lo contrario no habría podido resistirme. Muchas gracias a la señorita Son por agasajarme con tan exquisita cocina. Otro día este príncipe devolverá el favor. Dijo él poniéndose de pie con sinceridad, pero ¿cómo iba yo a aceptar tal gratitud? Mientras hacía una reverencia pensé, me alegra que le haya gustado a su Alteza. El príncipe Chen no mostró intención de irse y yo dudaba sobre cómo entablar charla sin ofenderlo, hasta que un guardia se acercó y le susurró algo que lo hizo partir apresuradamente. Señorita Son, sus patas de cerdo están empacadas y listas. Pagué la cuenta y me las llevé con gusto. Justo al levantar la vista vi a alguien mirándome furtivamente desde lejos, y al descubrirse huyó sin dejar rastro. No le di importancia y regresé a la mansión. Días después, durante la celebración del cumpleaños del gran tutor, mi padre me llevó al banquete. Son Yang, estás aquí. Esta encantadora e inteligente chica es Lucia Oya, nieta del gran tutor Lu, mi confidente más cercano. Le guiñé un ojo. Xiaoya,
recientemente compré las crónicas secretas de Dalin, te las prestaré cuando termine. Compartimos el gusto por leer cuentos y a menudo nos recomendamos libros. Últimamente se rumorea que tú y el príncipe Chen están comprometidos en secreto. Dime qué pasa. Me dijo con complicidad. Suspiré, todo era un chisme que casi me mata, incluso mi padre se llenó de canas por la preocupación. Algún entrometido nos vio comer patas de cerdo y difundió el rumor, que poco a poco se distorsionó hasta convertirse en que el príncipe Chen abandonó la corte para acompañarme a comer y finalmente en que estaba enamorado de mí y deseaba casarse. Mi padre se indignaba. ¿Quién es tan ciego para inventar eso? Yo solo podía quejarme. He perdido no solo una pata de cerdo, sino también mi reputación. Mi padre, desconfiado, me advirtió, Yanle, no te dejes engañar por la apariencia extravagante del príncipe Chen, ese hombre es tan retorcido que jamás podrías controlarlo. No lo entenderías ni aunque te explicara los asuntos de la corte, pero una cosa es segura, no debes sentir nada por él, y menos dejar que te usen como diversión. Mi padre sabe leer a las personas, solo que no entiende a su propia hija, porque yo no soy tan ingenua. Lu Xiaoya estuvo de acuerdo y dijo, el príncipe Chen no es un hombre en quien se pueda confiar la vida, la mayoría de la familia real tiene múltiples esposas y concubinas, no creo que seas tan tonta como Linlin. Me di una palmada en el pecho y fanfarroneé, no te preocupes, Xiaoya, soy más lúcida que Linlin. Ella respondió, sí, pero cuando Linlin se entere, vendrá a buscarte problemas. Apenas había terminado de hablar cuando vimos a Linlin, bien arreglada, venir furiosa hacia nosotras. El rumor de mi supuesto romance con el príncipe Chen se había extendido como pólvora y ya era la comidilla de la ciudad. Me resopló con hostilidad. Seguro filtraste la información a propósito para llamar su atención. Si no, ¿cómo podría gustarle a alguien? Creería que eres tú la que intenta acercarse a él, pero para que le gustes tendría que haberse vuelto ciego. Lu Xiaoya, incapaz de contener la ira, replicó con las manos en la cintura, ¿de qué estás celosa? Creo que eres tú. Aunque el príncipe Chen estuviera ciego, no se fijaría en ti. Me quedé sin palabras. ¿Acaso estaban maldiciéndolo para que se quedara ciego? Lin me lanzó una mirada feroz. Seyan, no te enorgullezcas demasiado. No dejaré que tus planes triunfen. El puesto de princesa Chen me pertenece, ni lo pienses. De acuerdo, entonces, espero que tu sueño se haga realidad. Le ofrecí sinceramente mis bendiciones. Lin levantó la barbilla y se alejó con aire de superioridad. Lu Xiao se burló. ¿Quién sabe si Lin está realmente ansiosa por casarse con el príncipe Chen por él mismo o por su poder y estatus? Me encogí de hombros. ¿A quién le importa a ella? Exactamente, dijo Lu Xiao mientras me agarraba la mano con firmeza. Seyan, no olvides que una vez prometiste ser mi cuñada. No pierdas la cabeza ni te dejes seducir por los atractivos trucos del príncipe Chen. Le di una palmadita tranquilizadora en el hombro. No hay preocupación. Recuerdo que cuando el hermano Feng regrese victorioso, si le gusto, ciertamente no rechazaría a una pareja tan excelente. De verdad que no tienes vergüenza. Lu Xiao me dio un codazo juguetón. Enganché mi brazo con el suyo y sonreí ampliamente. Si tuviera un hermano mayor, sin duda también te haría mi cuñada. No dejaría que ese tipo Yuan te tuviera gratis. Lu Xiao se sonrojó al instante. No digas tonterías. Ese inútil de Feng Yuan no es digno de mí. Solo más tarde lo supe. Cada palabra de nuestras bromas juguetonas entre Lu Xiao y yo fue informada fielmente a la guardia en la sombra del príncipe Chen. Cuando la guardia se lo comunicó, el príncipe emitió un decreto secreto. Avisar al general Chen para que encontrara una excusa y transfiriera a Lu Feng a la guardia fronteriza. No regresaría a casa en 3 años. 3 años después, cuando Lu Feng regresó, yo hacía tiempo que me había casado con otro y me había mudado lejos, a Lin. Lu Xiao se apartó frustrado. El príncipe Chen es verdaderamente despreciable, usando a mi hermano como un peón. Hoy es día 15. Fui al templo del Buda reclinado a las afueras de la ciudad para quemar incienso y encender una lámpara perpetua para mi madre. Luego recé pidiendo bendiciones para mi padre. Por pura casualidad, presencié el encuentro secreto del príncipe Chen y Linlin. No, fue más bien un enredo. Me agaché junto al árbol ginkgo, cuyo robusto tronco ocultaba mi esbelta figura. Asomé la cabeza, disfrutando abiertamente de los jugosos chismes. La dulce y encantadora voz de Linlin se escuchó,
hermano Wan, busqué especialmente este talismán protector para ti, deseándote salud y felicidad en tu cumpleaños, y que todo te vaya bien. Ah, casi lo olvido, hoy es el cumpleaños del príncipe Chen. No hay necesidad de que la señorita Lin se preocupe. La voz de la princesa Chen era fría e indiferente. Señorita, esos intercambios clandestinos podrían dañar a una joven. La reputación de la dama podría verse comprometida si se corre la voz en el futuro. La señorita Lin no debe actuar con la misma imprudencia que hoy. Lin retorció su pañuelo con tristeza, mientras las palabras contenidas en su corazón se desbordaban. Hermano Isuan, ¿por qué está dispuesto a hablar con Seyan pero se niega a aceptar mi amabilidad? ¿De verdad no conoce mis sentimientos? Cuando éramos jóvenes éramos muy cercanos. ¿Por qué me tratas con tanta distancia y frialdad ahora? Me quedé atónito. Lin se estaba entregando por completo, su valentía al buscar el amor era admirable. Ojalá no me atacara también. El príncipe Chen bajó la mirada para observarla. Solo recuerdo que cuando la familia de mi madre perdió el poder, el ministro Lin se apresuró a cortar todo lazo, y justo delante de mí rompiste el brazalete de jade que mi madre te regaló. Lin se mordió el labio y explicó, hermano Isuan, esa no era mi intención, no tuve elección. Regresa y dile al ministro Lin que, dado que él tomó su decisión en aquel entonces, ya no tienes derecho a elegir ahora. La gloria pasada de la familia Lin fue ganada con mucho esfuerzo. Si persistes en este enredo, no me culpes por ser despiadado. El príncipe Chen pasó junto a ella sin el más mínimo rastro de piedad. Lin salió corriendo con pasos llorosos y entrecortados. Me retiré rápidamente, recogí las hojas de ginkgo en el dobladillo de mi túnica y escapé sigilosamente. Coloqué una flor de hoja de ginkgo delante de la lámpara eterna de mi madre. Lo que más le gustaba visitar era el templo del Buda reclinado. Decía que en su ciudad natal también había un templo de Buda reclinado donde los árboles ginkgo tenían ya 500 años. Cada otoño, a finales de ese año, ella me llevaba a recoger hojas de ginkgo, las pegaba una a una para formar una flor, luego las ataba en un manojo y lo colocaba en un jarrón de porcelana donde podía conservarse durante muchos años. Todavía recuerdo que mi madre solía decir, cuando tu padre se enfadaba en la corte, yo le hacía una flor de hoja de ginkgo y enseguida se animaba. Habiendo heredado esta tradición, también vengo cada año al templo del Buda reclinado para recoger hojas de ginkgo y conservarlas. De vez en cuando mi padre estaba muy desconsolado por extrañar a mi madre, yo la sacaba y le hacía una flor, lo que siempre le traía una sonrisa. Llevando la bolsa del tesoro, salí de la puerta del templo del Buda reclinado. Allí vi al príncipe Chen apoyado tranquilamente en el carruaje, como si hubiera estado esperando durante bastante tiempo. Príncipe Chen, qué coincidencia. Tranquilicé mis emociones y lo saludé con calma. El príncipe Chen sostenía una hoja de ginkgo dorada en su mano, su sonrisa era tan cálida como la brisa. No es una coincidencia, vine específicamente para encontrarte. De repente recuperé el aliento, pero rápidamente fingí compostura. Su Alteza el príncipe Chen, ¿qué quiere decir con esto? El príncipe Chen hizo un gesto invitándome a subir a su carruaje. Gracias por su amabilidad, príncipe Chen. Sin dudarlo más, me subí directamente al peldaño preparado por el cochero y entré en el carruaje. Ese maldito príncipe Chen en realidad había enviado lejos el carruaje de mi familia Song. Si no viajaba en el suyo ahora, ¿debía regresar caminando? La gente ya estaba chismorreando sobre nuestra relación. ¿Qué más da un viaje más en coche compartido a estas alturas? El príncipe Chen subió después de mí y se sentó a mi lado. Lo miré fijamente, ¿qué diablos estaba intentando hacer? ¿Aquí otra vez para recoger hojas de ginkgo? El príncipe Chen me habló primero, intentando aliviar la incomodidad. Respondí irritada. Ya sabes la respuesta. Mi actitud no era particularmente respetuosa, sin embargo el príncipe Chen no mostró enojo, sino que me observó con gran interés. Tengo especial curiosidad por saber cómo creaste esta flor de ginkgo. El príncipe Chen debía haber perdido el sentido, olvidándose incluso de dirigirse a sí mismo apropiadamente como este príncipe. No respondí, giré la cabeza hacia la ventana. ¿Cómo se atreve a mencionar la flor de ginkgo para provocarme? Seyan, ¿me desprecias tanto ahora? La voz del príncipe Chen sonaba lastimera. Sin dejar rastro de su habitual actitud altanera, me advertí a mí misma que no debía ablandar mi corazón. ¿No me había enseñado suficiente el pasado?
Ni una sola palabra salió de mis labios hasta que el carruaje llegó a la puerta de la residencia Son. El príncipe Chen jugó la carta emocional cuando bajé. Seyan, ¿recuerdas cuando una vez me regalaste una flor? Dijiste que, además de tu padre, yo era el primer hombre que recibía esa flor de ti. Sí, cuando era niña le regalé al príncipe Chen una flor de ginkgo. Fue algo que hice con mis propias manos, originalmente pensado como un regalo para mi padre, pero al ver al príncipe Chen tan abatido se lo di para animarlo. No sabía que lo trataría como basura sin valor y lo arrojaría directamente al barro. Su Alteza, hace tiempo que me he olvidado de los asuntos de la infancia. Asentí y rápidamente corrí de regreso a la mansión. Mentí. Los acontecimientos de mi infancia los recuerdo con mucha claridad, especialmente los relacionados con el príncipe Chen. Hace 9 años, la madre de Isuan, la consorte Yun, cayó en desgracia debido a las fechorías de su familia, y él fue abandonado junto con ella. Madre e hijo sufrieron humillaciones en el palacio, donde incluso los sirvientes los menospreciaban, dejándolos sufrir frío y hambre en un tiempo en que la consorte estaba en su mejor momento. Isuan era adorado como la luna rodeada de estrellas, pero una vez que su suerte cambió fue como si hubieran caído en un lago. Cuando mi padre entró por primera vez en la corte, recibió protección del padre de la consorte Yun, ministro de Obras. Para pagar esa bondad, mi padre a menudo enviaba gente para ayudar a la consorte Yun y a su hijo. De vez en cuando, mi madre me llevaba al palacio a visitarla y le hacía compañía para aliviar su aburrimiento. Naturalmente, Isuan y yo nos hicimos amigos. Entonces él era un niño de piel fina como la porcelana y grandes ojos redondos que brillaban con terquedad. Incluso cuando otros príncipes lo hostigaban, él respondía obstinadamente con sus dientes, sin dejarles ninguna ventaja. Discutió ferozmente con el único encargado sobre las disposiciones para las comidas de las consortes. Este único era el hombre del quinto príncipe, adoptando la apariencia de un zorro que tomaba prestada la fuerza del tigre. Dijo que si Yen se arrodillaba y le suplicaba, podría concederle a la madre y al hijo un bocado de arroz. Iswan ardía de indignación, pero sentía que su propia fuerza era demasiado escasa para enfrentarse al quinto príncipe, que estaba entonces en el apogeo de su poder. Por un momento, se sintió un tanto desanimado. Yo tenía solo 10 años en aquel entonces y no tenía idea de cómo consolar a alguien. Entonces le di la flor de hoja de goko que había hecho cuidadosamente y le dije, hermano Iswan, un día crecerás y podrás aplastar a todos esos malos bajo tus pies. Iswan tomó mi flor de goko hecha rudimentariamente y sonrió por primera vez en lo que pareció una eternidad. ¿Es esta una hoja de goko? ¿Cómo hiciste esto? Rápidamente me cubrí la boca por miedo a decirlo. No lo puedo decir. Es un secreto entre mi madre y yo. Bueno, entonces no me lo digas. Me gusta mucho. Gracias. La sonrisa del niño era demasiado deslumbrante y quedó profundamente impresa en mi mente. Por la noche, le dije en secreto a mi madre, mamá, creo que mi hermano es incluso más guapo que papá. Mi madre se echó a reír y me alborotó el pelo. Bueno, ¿quién hubiera pensado que mi pequeño Jan heredó mi gusto? Una chica muy orientada a la apariencia. Incliné la cabeza y le pregunté, mamá, ¿qué significa, orientada a la apariencia? Mi madre me dio un golpecito en la nariz y dijo, exactamente, pequeño bribón. Después de pensarlo un poco, decidí que pequeño travieso sonaba demasiado atrevido. Entusiasta de la estética tenía un tono más refinado. Desde ese momento mi mayor expectativa fue ver al hermano Iswan. 3 años fueron suficientes para que yo comprendiera poco a poco por qué deseaba verlo. Naturalmente, mis pequeños intentos de ocultarme no podían escapar a la aguda mirada de mi madre. Ella me sentó para tener una conversación sincera. No seas tímido, Yange. Tener sentimientos por alguien, experimentar ese aleteo en tu corazón, son cosas completamente normales. Mamá solo quiere decirte una cosa, para ganarte el amor del otro, primero debes aprender a respetarte y valorarte a ti mismo. Era demasiado joven para entender. Entonces todo lo que supe fue que Iswan era como la luna brillante, como la suave brisa de junio, atesorado secretamente en lo más profundo de mi corazón. Hasta el día de hoy, entré nuevamente al palacio con el corazón rebosante de alegría mientras corría a encontrar a Iswan. Sin embargo, fui testigo con mis propios ojos de cómo palmeaba el hombro y se codeaba con el quinto príncipe, adulando sin vergüenza.
Esto no es más que una baratija sin valor que no merece la pena ensuciar los ojos del quinto hermano, dijo mientras arrojaba descuidadamente la flor de goco que le di al estanque de lotos marchitos sin pensarlo 2 veces. El quinto príncipe añadió, he oído que la hija de la familia Son suele acudir a menudo a la casa del noveno hermano. La familia Son se ha convertido en la nueva aristocracia de la corte. El noveno hermano puede aprovechar este viento favorable para alcanzar grandes alturas en el futuro. ¿Te refieres a Seyan? Es solo una niña traviesa que ni siquiera puede honrar los salones de la refinación, dijo Jen con expresión arrogante y rostro lleno de desdén. Quinto hermano, no importa lo humilde que sea, sigo siendo miembro de la familia imperial. ¿Cómo podría casarme con una chica que ni siquiera es digna de ser criada en la casa del primer ministro? De hecho, la residencia del primer ministro en la capital es el epítome de la elegancia, donde incluso las criadas deben ser expertas en música, ajedrez, caligrafía y pintura. Solo entonces comprendí lo que significa realmente la admiración. Debe ser un afecto mutuo como el de mis padres para traer alegría genuina, de lo contrario oprime el corazón y desgarra los huesos, una agonía insoportable. Desde entonces, nunca volví a palacio ni volví a ver a Iswan. Además, había un desacuerdo entre mi madre y mi abuelo. Él le prohibió a mi madre visitar el palacio con frecuencia por temor a que nuestra familia se viera implicada en la facción de la consorte Jun. Cuando llegó el invierno, mi madre enfermó y me quedé en casa con ella para recuperarse. Iswan y yo perdimos el contacto después de eso. Por casualidad, supe de Iswan por mi padre, algo sobre cómo su madre recuperó el favor imperial y cómo le fue otorgado el título de príncipe a una edad temprana, lo que le permitió establecer su propia residencia fuera del palacio. Mi padre, limitado por su posición oficial y los respectivos estatus, tomó la iniciativa de mantener las distancias y nunca volvió a interactuar con él. Durante los años siguientes, ocasionalmente lo vi fugazmente en los banquetes de palacio. A veces, al pasar por la residencia del príncipe Chen, me desviaba deliberadamente para evitarlo. Recuerdo a mi madre en su lecho de muerte acariciándome la cabeza y hablándome con profunda sinceridad. Yang, qué ambicioso despiadado. No es un buen partido para ti. No te dejes consumir por él. Sonreí con amargura. Madre, lo sé. ¿Cómo no pude percibir la inconfundible intriga en los ojos de Iswan cuando se enfrentó al quinto príncipe? Solo quería que su madre viviera una vida mejor. No se equivocaba. Sin embargo, en mi corazón, todavía albergo a ese joven testarudo. A este Yen ya no lo quiero. Temprano en la mañana, tomé la iniciativa de acercarme a mi padre. Padre, quiero tomar esposo. Desde que Luciaoa me dijo que su hermano tendría que quedarse en la frontera 3 años más antes de regresar a casa, decidí en secreto buscar marido cuanto antes. Mi padre se quedó tan sorprendido como cuando escuchó los rumores sobre mí y el príncipe Chen. Me tocó la frente. No tienes fiebre, ¿por qué dices tonterías? Suspiré con impotencia. Padre, no bromeo. Mi padre retiró la mano con torpeza. Al menos tienes algo de conciencia. Sabes que será difícil casarte, así que más te vale aceptar un yerno vivo, ¿no? Da igual con quién me case, respondí con indiferencia. Al ver mi apatía, mi padre dudó antes de decir, así que ya lo sabes. Todavía intentaba averiguar cómo decírtelo. No, ¿qué? Pregunté desconcertada. El príncipe de Chen se casa. Mi padre me miró preocupado de que no me tomara bien la noticia. Durante la sesión de la corte de hoy insinuó su intención de casarse. Los nobles y ministros estaban alborotados, prácticamente corriendo a enviar retratos a la residencia del príncipe de Chen en cuanto terminó la sesión matutina. Mi sorpresa duró solo un momento antes de recomponer rápidamente mi expresión. Mi padre preguntó con recelo, ¿es su matrimonio la razón por la que te rindes y buscas un yerno vivo? Ah, que se case no tiene nada que ver con que me hayan aceptado como yerno. Claro, al principio no lo sabía. Fue solo una coincidencia. Iswan tiene demasiadas opciones, dijo mi padre con tono significativo. No importa. Padre, deberías preocuparte por el matrimonio de tu hija. Finalmente encontré una pareja adecuada, pero Fen no volverá hasta dentro de 3 años. ¿Debería esperarlo? Mi padre me agarró la cabeza enseguida. No arruines el futuro de ese chico Lu. Está destinado a convertirse en un noble general algún día. Una esposa como tú sería una vergüenza. De verdad eres mi padre, hice pucheros. De tal palo,
Tal astilla. Mi padre empezó a suspirar profundamente. Hija mía, algún día lo entenderás. No importa qué decisiones tomes en este mundo, el arrepentimiento siempre te seguirá. Mi padre no pronunció las palabras restantes. No quiero devanarme los sesos pensando tanto ni a tan largo plazo. Solo me concentro en el presente para que no se preocupe. Asentí y dije, lo entiendo, padre. Por la tarde, Luciaoa me invitó a dar un paseo. Por suerte, nos encontramos con el príncipe Chen en la joyería, donde acompañaba a la nieta del ministro de guerra a elegir accesorios. Ambos nos inclinamos a modo de saludo, y el príncipe Chen levantó la mano. No hay necesidad de formalidades. Por favor, pónganse cómodos. Sin otra opción, nos quedamos incómodos en la joyería, para disgusto de Sanziru. Susurró Luciaoa en voz baja, ¿será que el príncipe Chen pretende casarse con Sanziru? Fingí no oír, concentrándome únicamente en seleccionar las horquillas que me llamaron la atención. Él cogió una horquilla de perla y le preguntó, ¿Xia, es bonita? Luciaoa asintió, es bonita. Por cierto, ¿dónde está tu horquilla anterior? La regalé, respondí con sinceridad. Antes, en el templo del Buda de Jade, me encontré con un anciano que insistió en cambiarme un colgante de jade por mi horquilla. Al verlo temblar inestablemente, no pude evitar sentir lástima. Entonces le di la horquilla. ¿A quién se lo diste? Podría ser tu amor. Oh, ¿no acabas de decir que esperarías a mi hermano? La voz de Luciaoa no era ni demasiado fuerte ni demasiado suave, lo suficiente para llegar a los oídos del príncipe Chen y de Sanziru. Tiré de su manga, indicándole que se callara, captando la indirecta. Luciaoa levantó la voz deliberadamente. Oh, no, Seyan, me olvidé de comprar rubor y polvos. Vamos a buscar en otro lado. Después de despedirnos del príncipe Chen, nos alejamos tranquilamente. Una vez fuera de la tienda, Luciaoa chasqueó la lengua 2 veces. El príncipe Chen no tiene muy buen gusto. De hecho, le tomó cariño a esa miserable chica, Sunjiru. Respondí con poco entusiasmo, aún es mejor que Linlin. Eso es verdad, asintió Luciaoa. Sunjiru es simplemente un poco arrogante. Aunque Linlin es de lo más vulgar, antes de que llegáramos a la tienda de rubor y polvo, el playboy Fon Yuan apareció de repente y se llevó a Luciaoa. Maldije a Luciaoa en voz baja por abandonar a sus amigos por un romance. Caminaba solo, completamente aburrido. Vi a una anciana más adelante, discutiendo sin parar con un vendedor ambulante. Me fijé mejor. ¿No era esa la vieja niñera de la mansión del príncipe Chen? La niñera había sido la nodriza de la consorte Haiyun y también había criado a Iswan desde la infancia. Corrí a ver qué pasaba. Resultó que el vendedor ambulante se estaba aprovechando de la mala vista de la anciana. No solo le estaba dando menos, sino que también le hacía pasar productos de inferior calidad. Lo denuncié de inmediato a las autoridades para darle una lección y evitar que engañara a otros habitantes del pueblo, mientras ayudaba a la anciana a llevar sus compras. Me tomó de la mano. Señorita Yan Yan, han pasado años. ¿Cómo ha estado? No. Sé esto, pero nuestra difunta señora también hablaba a menudo de ti. Es solo que, ¿por qué dejaste de venir al palacio después? Su Alteza estuvo bastante abatido por un tiempo. No supe qué responder, así que guardé silencio. La anciana niñera esbozó una sonrisa de disculpa. Disculpe mi parloteo, señorita Yan Yan. Desde que perdió su liderazgo, no he tenido con quién hablar. No pasa nada. Después de acompañar a la anciana sirvienta de vuelta a la residencia del príncipe Chen, me invitó amablemente a tomar el té. Decliné cortésmente. La anciana sirvienta suspiró con tristeza. Señorita Yan Yan, hay algo que creo que debería saber. En aquel entonces, al regresar a la residencia Son, me encontraba completamente desmayada. Al notar mi inusual estado, mi padre me preguntó, Yang, ¿por qué pareces tan perdida y con esa expresión de tristeza? Le pregunté, padre, ¿qué pasaría si tu íntimo amigo el consejero Chen te malinterpretara por alguna nimiedad y rompiera relaciones contigo durante años? Más tarde descubre que te hizo daño y quiere enmendarlo, ¿estarías dispuesto a olvidar lo pasado, pasado? Mi padre se acarició la barba y dijo con absoluta determinación, imposible. Ah, padre, estás siendo muy duro. ¿Ni una mínima posibilidad?
Presioné aún más. ¿Qué pasa si la otra persona está genuinamente arrepentida? ¿Aún te negarías a perdonarlo? Mi padre me dio un golpecito en la frente. Lo que quiero decir es que la situación que describes nunca podría suceder con tu viejo. Como somos amigos cercanos, entendemos la naturaleza del otro. ¿Cómo pude permitir que el viejo Chen cortara lazos conmigo durante años? Si me ignora durante 10 días o medio mes, irrumpiría en su casa para exigir una explicación. Ahora entiendo que mi padre y yo tenemos temperamentos muy diferentes. Después de haber pasado más de una década en el templo de Delhi, insiste en aclarar cada asunto a fondo. La ambigüedad es su mayor tabú. En cuanto a mí, estoy limitado por mi propio temperamento. Una vez me quedé atrapada en un callejón sin salida y no pude encontrar la salida. Al verme aturdida y en silencio durante tanto tiempo, mi padre lo adivinó. Yang Ganger, lo que acabas de mencionar, ¿podría estar relacionado con Iswan? Asentí. Mi padre suspiró suavemente. Yang Ganger, tu madre deseaba que vivieras libremente y siguieras tu corazón en esta vida fugaz. No hay necesidad de preocuparse demasiado. Puedes tratar todos los consejos que tu padre te dio como palabras vacías. Tu padre siempre dice que eres tonta, pero en verdad sabe que ves la vida con más claridad que nadie. Tu madre también dice que eres un niño con mente propia. La pregunta que me hiciste hoy, no puedo tomar esa decisión por ti. Tienes que preguntarte, ¿qué piensas realmente? ¿Podrás soportar ver a Iswan casarse con otra persona? Mi padre dejó estas palabras y se dirigió a su estudio para ocuparse de asuntos oficiales. Caí en profundos pensamientos. De hecho, ¿podría quedarme de brazos cruzados viendo cómo Iswan se casa con otra persona? Una vez guardé rencor porque Ian pisoteó las flores que yo apreciaba. Hoy finalmente entiendo que Iswan nunca tuvo la intención de pisotear mis sentimientos sinceros. La vieja niñera me dijo que Ian realmente se preocupa por mí en su corazón. En aquel entonces, cuando Ian estaba mirando las hojas de ginkgo y recordando a alguien, el quinto príncipe lo vio. Temía que el quinto príncipe descubriera mi existencia, su única y vulnerable debilidad. Había tomado una acción preventiva descartando deliberadamente la flor de ginkgo y diciendo esas palabras. No sabía que el quinto príncipe acababa de irse. Iswan inmediatamente se sumergió en el estanque de loto tras él, únicamente para recuperar la flor de ginkgo. Resultó que era principios de invierno en ese momento y el agua del estanque estaba terriblemente fría. Después de sacar la flor de ginkgo, Iswan enfermó y tuvo fiebre alta durante varios días seguidos. Además, los asistentes del palacio no llamaron rápidamente al médico imperial para que lo tratara. Su resfriado se prolongó de forma intermitente y no se curó durante casi un mes. A pesar de su enfermedad, Iswan me escribió cartas repetidamente, pero todas ellas fueron interceptadas por los asistentes del palacio. No fue hasta que la consorte Yun recuperó el favor del emperador que finalmente pudo salir del palacio para encontrarme. En ese momento, recuerdo que mis palabras fueron excepcionalmente decididas y crueles. Iswan me preguntó con ojos verdes, Seon-yang, ¿podemos seguir siendo amigos? No 2 días después, Lu Xiao vino a buscarme y compartió una noticia impactante. Lin había sido otorgada al príncipe Min, el quinto príncipe que una vez humilló a Yen. También fue uno de los que había visto a Lin bailar en el banquete del palacio, babeando de deseo. Ya tenía una consorte principal, por lo que Lin solo podría convertirse en consorte secundaria al casarse. Su encuentro en el templo del Buda reclinado dejó claro, a través de las palabras de Iswan, cuál era su postura. Lily no tuvo más remedio que conformarse con la siguiente mejor opción y elegir al príncipe Min, el candidato más probable para príncipe heredero. La familia Lin se estaba alineando clara y abiertamente con el príncipe Min. El príncipe Chen está a punto de casarse con Sun Hyu. Dejando a un lado a Liu Xiao, la lucha por el trono probablemente provocará otra tormenta de derramamiento de sangre y agitación, reflexioné pensativamente. Lu Xiao me miró con preocupación. Seon-yang, ¿qué planeas hacer? Me encogí de hombros. ¿Qué tiene que ver conmigo la lucha por el trono? Lu Xiao tenía una expresión que decía que entendía todo, como si quisiera decir, no finjas ser fuerte, Seon-yang. No hay necesidad de ocultármelo. Sé que te gusta el príncipe Chen. Me quedé asombrada. Lo había ocultado perfectamente. ¿Cómo lo supo? Lu Xiao frunció ligeramente sus delicadas cejas y me dio una palmadita en el hombro.
Hiciste un marcapáginas con el retrato del príncipe Chen y lo guardaste en tu copia favorita de Viajes por el Sur. Me di cuenta de que el papel se ha vuelto amarillento con el tiempo. Debieron haber pasado años. Seon Yang, eres diferente de Linlin. Ella se quedó en silencio, sin saber cómo consolarme, y simplemente me dio un abrazo. Seon Yang, hay algo que nunca te he dicho. Durante todos estos años, no fue casualidad que siempre pudieras encontrar los libros que querías en la librería de la ciudad W. Yo solía preguntarme cómo conseguía con tanta facilidad libros raros que yo no podía comprar ni siquiera con dinero sustancial, hasta que Fon Yuan mencionó que había visto a menudo al príncipe Chen frecuentando esa misma librería. Me quedé estupefacta. Jen, él apartó suavemente a Lu Xiao a un lado. Seon Yang, conozco mejor tu temperamento. Eres terca hasta la médula. Aunque no apruebo que te cases con el príncipe Chen, espero que te cases con alguien a quien ames de verdad. Suena contradictorio, pero es realmente lo que siento desde el fondo de mi corazón. No importa que decidas, estaré a tu lado. Su expresión alentadora me conmovió. Xia, eres maravillosa. Lu Xiao sollozó con emoción. Seon Yang, eres aún mejor. Cuando mi padre regresó a la residencia, le pregunté sutilmente por la situación de Lin, y él comentó con indiferencia: la mudanza de la familia Lin fue demasiado arriesgada. Incluso el emperador ha oído hablar de su implicación en la disputa sucesoria. En lugar de mantener la distancia en momentos como estos, casan a su hija como si el camino hacia un alto cargo no fuera lo suficientemente fácil, tenían que crear problemas. Mi padre seguía elogiando al ministro de guerra, Santong, llamándolo un viejo zorro astuto. El príncipe Chen y su nieta desfilaban ostentosamente por las calles, despertando claramente la vigilancia de Santong. En la sesión judicial de la mañana de ayer, Santong ni siquiera se atrevió a intercambiar bromas con el príncipe Chen, y mucho menos a discutir la propuesta de alianza matrimonial entre sus familias. Esa misma tarde, Santong anunció públicamente el compromiso de su nieta con otra familia, trazando una línea clara con el príncipe Chen para silenciar a las masas chismosas. Me di cuenta de que Yang Jen no mostró el más mínimo disgusto. Al contrario, me mantuvo en una conversación más larga. Mi padre se acarició la barbilla pensativo. ¿Podría ser que él esté poniendo su mirada en mí? Después del almuerzo, salí inmediatamente de la residencia y saludé a la persona que estaba frente a la residencia Son. El hombre miró a su alrededor confundido y luego se señaló a sí mismo. ¿A mí? ¿Yo? Sí, tú. El hombre estaba vestido como un pequeño mendigo hoy, cojeando de una pierna mientras caminaba lentamente. Crucé los brazos y observé su actuación. Deja de fingir. Sé que eres uno de los guardias de la sombra del príncipe Chen. Señorita, me ha confundido con otra persona. Se movía nerviosamente, manteniendo la cabeza gacha. Caminé directamente hacia él. Hace apenas 2 días estabas vendiendo pescado, ahora eres un mendigo. La próxima vez, recuerda cubrir la cicatriz del dorso de tu mano. Solo entonces ocultó apresuradamente la marca que revelaba su identidad. Ve a entregarle un mensaje a Iswan. Dile que lo encontraré debajo del árbol Goko en el templo del Buda reclinado durante la hora de la cabra. Ante estas palabras, el guardia de la sombra se escabulló, su postura al correr era inconfundiblemente distintiva. Esa era la persona que me vigilaba en West Street ese día. A lo largo de los años, Iswan ha enviado numerosos guardias encubiertos para rondar mi residencia Son. Todos fingimos no darnos cuenta. Una vez mi madre insistió en hacer una barbacoa al aire libre en el patio. Como resultado se añadió demasiado carbón y el humo espeso era ácido y asfixiante. Mi padre y yo tosíamos sin parar por los vapores. Mi madre siguió abanicándose con su abanico de mano, llenando instantáneamente el patio con remolinos de humo. De repente, un vendedor ambulante que llevaba un marco de fotos hecho con palos de espino apareció volando por encima del muro y gritando a voz en cuello: ¿Dónde está el fuego? Vi a mi madre acuclillada junto a la estufa de carbón. Él se quedó parado torpemente en el patio, mirándonos con los ojos muy abiertos. Como disculpa por molestarnos, hizo una reverencia y luego se alejó rápidamente. Mi madre dijo decepcionada: ¿por qué irse con tanta prisa? Podría al menos haber dejado algunos espinos cándidos. Me quedé mirando fijamente al hombre que iba y venía a su antojo. Mamá, ¿no es ese el vendedor ambulante de espinos de enfrente? ¿Cómo sabe artes marciales?
Mi padre dejó escapar un largo suspiro. Los tiempos son difíciles. La venta de espinos blancos es una forma de ganarse la vida más estable que hacer trucos callejeros. Más tarde, nunca volví a ver a ese sincero vendedor ambulante al otro lado de la calle. Apareció otra adivina ágil. Incluso había venido a nuestra casa para ayudarnos a atrapar ladrones, hasta que oleada tras oleada de entusiastas y serviciales vendedores ambulantes entrenados en artes marciales llegaron y se fueron. Incluso mi padre empezó a desconfiar de habilidades como las de ellos. Es una pena que no hagan los exámenes militares en lugar de sentarse aquí a vender verduras y pescado. Mi madre sonrió con inescrutable profundidad. No investigues demasiado. Solo necesitamos saber que siempre que la residencia Son enfrenta un peligro, cargan más rápido que los propios guardias del maná. Debajo del árbol Goko del templo del Buda reclinado, una figura vestida de azul cuervo inclinaba la cabeza. Buscando con ahínco entre las hojas de Goko, subiéndose la túnica hasta la mitad, rebuscó entre el follaje. Sus zapatos bordados y el dobladillo de su túnica estaban manchados de barro. Iswan, no pude evitar llamarlo. Iswan levantó la mirada. Sus ojos brillaban intensamente y su voz rebosaba de alegría desenfrenada. Seon-yang, ¿estás aquí? De repente me detuve y lo observé en silencio por un momento, sin saber por dónde empezar. Quería decir, lo siento, siempre fui yo quien te malinterpretó. También quería decirte que cuando viniste a mí en ese entonces y me pediste que te diera 5 años, aunque me negué con mis palabras, en mi corazón ya había aceptado. Lo que más quiero decir es si podrías no casarte con alguien más. Se apresuró a abrazarme fuertemente hablándome con sumo cuidado. No llores, es todo mi culpa, no debería haber enviado gente a la residencia Son, estaba equivocado. Así que resulta que fui yo quien lloró primero como un tonto sin esperanza. Me consoló durante mucho tiempo hasta que lloré hasta saciarme. Jen, lo siento, soy yo que, disculpándome por mi propia estupidez. El que debería disculparse soy yo. Jen me secó suavemente las lágrimas de la cara. Envié hacia Obu a vigilar la residencia Son porque tenía miedo de que algo te pudiera pasar. No quise hacer daño. Así que ese guardia de la sombra se llama Xiaobu. Es bastante diligente en sus deberes, aunque un poco ingenuo. Vi su identidad hace mucho tiempo. Jen sonrió. Me alegro de que no estés enfadado. De repente pareció recordar algo y frunció ligeramente el ceño. Entonces, ¿todavía estás esperando a Lu Fenghua? No respondí, sino que le pregunté, ¿qué pasa entre tú y Suniru? Toda la capital bulle con rumores de que te vas a casar con ella. Suniru me pidió ayuda. Ella ya tiene a alguien a quien ama, pero la familia San lo desaprueba. Este ingenioso plan fue ideado para obligar a Santong a ceder. Bueno, eso es todo. Lo admiré sinceramente. Suniru es verdaderamente un modelo entre las mujeres, inteligente, decidida y hábil en la elaboración de estrategias para su propia felicidad. Iswan me agarró la mano con fuerza. Seon-yang, mi objetivo siempre ha sido tú. Todo este elaborado esfuerzo fue solo para casarme contigo. Por sus palabras detecté algo más y de repente lo comprendí. Así que esos rumores sobre ti y yo. Fuiste tú quien los difundió. ¿El asunto con el hermano Fenghua también fue obra tuya? Iswan no lo confirmó ni lo negó. Tenía miedo de que si actuaba demasiado lento, te convirtieras en la esposa de Lu Fenghua. Pero mientras hablaba, me alisó los cabellos sueltos de la sien y me explicó una vez más con paciencia. Es cierto que tenía motivos egoístas. Pero Lu Fenghua ha sido constantemente reprimido por el general Chen en el ejército, lo que le dificulta ascender por encima de su posición actual. Lo he asignado para guarnecer la frontera. Aunque duro y frío, ese lugar le permitirá desarrollar sus puntos fuertes. Alcanzar el mérito y consolidar su carrera es solo cuestión de tiempo. Después de haber abierto sus corazones el uno al otro, Iswan sacó una bolsa bordada de su túnica y me la entregó. Esta es una muestra de amor. Por fin he conseguido regalártela esta vez. Recuerdo que hace 5 años, Iswan también me mostró esta misma bolsa bordada. En ese momento no respondí y rompí definitivamente vínculos con él. Tomé la bolsa bordada y la abrí, encontrando un exquisito colgante de jade de calidad superior dentro. Me quedé completamente en shock. Este era el colgante de jade del anciano. ¿Qué ocurre? Iswan notó que algo no andaba bien conmigo. Le hablé del anciano que había conocido bajo el árbol Goko hacía medio mes. Iswan se congeló por un momento,
luego sacó una horquilla de su manga. Me sobresalté aún más. Era la misma horquilla que le había regalado al anciano. ¿Cómo llegó a tus manos? Iswan también dijo que una vez se encontró con un anciano extraño que decía ser de 60 años en el futuro. Le reveló muchas cosas, incluida la crisis de sucesión de fin de año. Un año después, las tribus nómadas del norte se fortalecerían y se unificarían. 2 años después, los enemigos invadirían la frontera sur y Lufengua se convertiría en el escudo más formidable de la nación. Aunque Yen heredó el trono y gobernó Nanlin, finalmente perdería a su amada debido al poder, viviendo el resto de sus días en solitario arrepentimiento y dándose cuenta de sus errores demasiado tarde. ¿Quién es exactamente ese anciano?, me pregunté. Yen hizo una pausa antes de responder, el que me dio la oportunidad de elegir. Al final, el anciano le regaló esta horquilla y le advirtió que pensara con claridad en lo que realmente quería, para no morir con arrepentimientos como él. ¿Entonces me elegiste?, pregunté con incredulidad. Iswan me besó la frente. Y me elegiste a mí también, ¿no? Todos estos años, todo lo que he hecho no ha sido solo para aliviar el sufrimiento de mi madre, sino también para fortalecerme y poder protegerte durante toda la vida. No pude contener la alegría en mi corazón y lo atraje hacia mí. ¿No querías aprender a doblar flores de hojas de ginkgo? Te lo enseñaré ahora. Iswan volvió a mostrar esa sonrisa encantadora. Excelente. Incluso cuando Ian vino a proponerme matrimonio y puso la lista de regalos de compromiso en las manos de mi padre, él todavía no había salido de sus días. Él fingió fruncir el ceño y le dijo a Iswan, Príncipe Cheng, seguramente no se está rebajando así solo para atraerme a su facción. Iswan sonrió con los ojos. Suegro, tu yerno no se rebaja. Los rumores fueron difundidos por mí. Soy yo el que ha estado haciendo la vista gorda al escuchar esto. Mi padre se dio una palmada feliz en el muslo. Bien, bien. Debo apresurarme y compartir esta maravillosa noticia con Wayan. Después de que Yen y yo nos casamos, siguiendo el consejo del anciano, él solicitó específicamente ser enviado al reino de Lingu, retirándose de la lucha por el trono. Aunque pequeña, Lingu era próspera y pacífica, un lugar ideal para una vida tranquila. Mi padre aprobó de todo corazón la decisión de Yosen. Mientras toda la familia permanezca sana y salva, tampoco me importaría renunciar a mi cargo oficial. Parece que el destino de su archirrival, el ministro Lin, y su familia le hizo reconsiderar su decisión. El complot del príncipe Min para rebelarse fue descubierto antes de que pudiera llevarse a cabo, implicando a toda la familia del ministro Lin, quienes fueron encarcelados. La antigua gloria de la familia Lin se derrumbó de la noche a la mañana. Me burlé de él. Padre, esa ambición tuya de quemar todo tu brillo solo para iluminar la corte. ¿Cómo pudiste cambiarlo tan fácilmente? Mi padre se acarició la barba. Estoy cansado también. Además, el viejo Chen ya ha sido transferido a Lingu. Ya no queda mucha diversión en la corte. Podríamos ir a buscarlo y disfrutar juntos de un poco de vino y ajedrez. ¿No sería eso encantador? El día que salimos de la capital, Liu Xiaohua se secó las lágrimas y me dio un sinfín de consejos. Seon Yang, después de que vayas a Lingu, debes volver a visitarme a menudo. No te preocupes, Xiaohua. La abracé como despedida. Durante los primeros años, Iswan no podía dejar a su señor sin permiso. Después de 3 años, cuando el emperador celebre su gran cumpleaños, naturalmente solicitaremos permiso para ir a la capital para las celebraciones. Durante este tiempo, te escribiré y te enviaré especialidades de Lingu. He oído que las delicias locales allí son absolutamente incomparables. Lu Xiaohua se rió entre lágrimas. No importa a dónde vayas, nunca te olvidas de la comida. Después de despedirnos de Lu Xiaohua, nuestro grupo partió grandiosamente hacia Lingu. Durante todo el camino, Iswan siguió agarrando mi mano con fuerza. Escuché que Lingu tiene un tofu delicioso y apestoso. Te llevaré a probarlo. Historia extra. La perspectiva del anciano Iswan. Soy un emperador viejo y solitario. Cada vez que pienso en Seonjan, me lleno de arrepentimiento. ¿De qué me sirve este poder frío y duro? En lo más profundo de la medianoche, ni siquiera puedo encontrar a alguien con quien compartir mis más sinceros pensamientos. Me pregunto cómo le irá en Lingu. Antes de ascender al trono, le pregunté una vez más si estaría dispuesta a convertirse en mi emperatriz.
Ella me miró, sus ojos eran como charcos de agua estancada. Si me preguntas como hermano Iswan, tal vez aún tenga una opción. Pero si me obligáis con la autoridad imperial, ¿cómo podría atreverme a decir que no? Sabía que estaba resentida conmigo por haber comprometido a la hija del ministro de Derechos con su amado Lu Fengua. Al final no pude obligarla a quedarse. Este palacio es como una jaula de hielo, inadecuada para un pájaro acostumbrado a la libertad. Si la confinasen aquí para siempre, seguramente se marchitaría de dolor. No pude soportar su odio, así que la dejé libre. Según el informe del guardia oscuro Xiaogu, ella viajó disfrutando delicias de varios lugares y finalmente decidió establecerse en Lingu. Cada año me tomo el tiempo de visitar Lingu solo para poder verla de lejos, eso es lo único que satisface mi corazón. En ese momento estaba atrapado en la tediosa y fastidiosa corte imperial. Mientras paseaba tranquilamente por la calle, comiendo tofu apestoso ella sola, se entregaba a la comida y a la diversión con un deleite incomparable. La observé mientras se daba la vuelta y se alejaba, dejándome a mí a cargo de las responsabilidades que me correspondían. Me consolé pensando, ¿cómo podría la vida ser completamente completa? El arrepentimiento es la norma. Pasaron décadas en un abrir y cerrar de ojos hasta que su cabello se volvió blanco y permaneció mucho tiempo confinada en una cama de enferma. Xiaogu dijo que no duraría más que unos pocos días. No pude evitar correr a verla. A pesar de los largos años de separación, me reconoció a primera vista. Ella me llamó tal como lo había hecho en la infancia. Hermano Iswan, finalmente llegaste. Tenía muchas ganas de preguntarle por qué nunca se casó ni tuvo hijos, por qué no había ni una sola persona junto a su lecho de enferma para cumplir con sus deberes filiales, pero no me atrevía a preguntar. Tenía miedo de que dijera que no era por mí, sino por Lu Fang. Esos pocos días me quedé a su lado, tal como ella se quedó a mi lado cuando era pequeña. Sus manos temblorosas arrancaron una flor de ginkgo para mí, mientras decía con la mayor seriedad, esta vez no debes volver a tirarlo al estanque de lotos. Ella se fue con una sonrisa en su rostro y pensé que ya no me culpaba. No fue hasta que Xiaogu estaba clasificando sus pertenencias y encontró una vieja caja de madera, que luego me entregó. Abrí la caja de madera y no encontré ningún tesoro dentro. Había 60 flores de ginkgo secas y una gran pila de retratos. Me quedé atónito. Eran retratos míos. Los hojeé uno por uno, 60 en total, uno por cada año. No es de extrañar que me reconociera a primera vista. Resulta que ella había estado esperándome todo el tiempo. Solo que me di cuenta demasiado tarde. Me agarré la cabeza y lloré amargamente. Después de regresar al palacio, abdiqué el trono al hijo de mi séptimo hermano. El séptimo hermano era un hombre sencillo y honesto. Mientras su hijo poseía grandes estrategias y el talento de un emperador, yo me retiré a Lingu, me mudé a su casa y en mi tiempo libre hojeé los diarios de viaje que a ella le encantaba leer. Cuando llegué al final, un pequeño retrato amarillento y envejecido artificialmente cayó desde adentro, apenas reconocible. La persona que aparecía en él era yo cuando era más joven. Quizás por sus frecuentes caricias, los bordes del papel habían perdido su color original. En varios lugares la tinta se había corrido. Las lágrimas habían empapado el papel, dejando tras de sí rastros arrugados. Entonces resulta que nunca la entendí del todo. En aquel entonces, cuando ella se negó a quedarse en el palacio conmigo, no fue porque yo no significara nada para ella. Ella recordó que su sobrina Siru, nieta del ministro de guerra, también había entrado en el palacio. Incluso si me amara, no comprometería su dignidad para compartirme con otra. Al final, el culpable fui yo. Escuché de Xiaogu que habría un fenómeno celestial raro. A medianoche de esa noche subí a la torre de Lingu, el cielo estaba tan bajo que parecía a mi alcance. Por la noche, las estrellas caían como lluvia, sus rastros cruzaban el cielo, viendo las estrellas atravesar el firmamento. Pedí un deseo en silencio en mi corazón, si pudiera empezar de nuevo, nunca más la decepcionaría. Después de quedarme dormido, me encontré bajo el árbol Goko en el templo del Buda reclinado. Caminando hacia mí no había nadie más que la persona que había estado anhelando día y noche. Ella permanecía en la flor de la juventud, fresca y radiante, como el cálido sol de invierno. Quizás el cielo se apiadó de mí, porque realmente me hizo retroceder 60 años. Seiyan, esta vez voy a convencer a Yen para que tome una decisión diferente. Por favor, dale otra oportunidad. Fin.